Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy continuando con el aparato cardiovascular. Vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades vasculares de las extremidades. Con respecto a la clasificación, vamos a ver un poco primeramente a las arteriopatías. Tenemos a la arteriopatía periférica, la oclusión arterial aguda y el fenómeno de Raynaud. Estos son enfermedades arteriales o afectación arterial. Luego los trastornos venosos, con la trombosis venosa, varices y la insuficiencia venosa crónica, para poder diferenciar uno de otro. Y también los trastornos linfáticos, en donde tenemos al linfedema. Con respecto a las arteriopatías periféricas, vemos que son trastornos clínicos en los que existe una estenosis o oclusión de la aorta o de las arterias de las extremidades. Entonces, en este caso vemos que hay afectación arterial. Una de las más importantes sería la oclusión de la aorta y también de las extremidades inferiores. La aterosclerosis suele ser la causa principal en personas mayores a 40 años. Otras causas que podríamos encontrar serían las trombosis, embolias, las vasculitis y también los traumatismos. Entonces, de una vez que tengamos este diagnóstico también, habría que pensar en una de esas causas, pero la más frecuente suele ser la aterosclerosis, principalmente en los pacientes mayores a 40 años. Con respecto a la patogénesis, vemos que suele haber la presencia de una placa ateromatosa a nivel de las extremidades con mayor frecuencia. Esto se observa generalmente más entre el sexto y séptimo decenio de la vida. El riesgo suele ser mayor en los pacientes fumadores, entonces a tener en cuenta este punto importante en la historia clínica. También en los pacientes diabéticos, dislipidémicos e hipertensos, pero suele ser más frecuente en los pacientes fumadores. En cuanto a la histología, vemos que las lesiones se localizan en los vasos de grande y mediano calibre. Entonces, vamos a ver cuáles son las arterias más afectadas en estos casos. Se caracterizan por presencia de placas ateroscleróticas con depósitos de calcio, en donde ocurre un adelgazamiento de la capa media, destrucción de las fibras musculares y elásticas, luego fragmentación de la lámina elástica interna de la arteria y también trombos compuestos por plaquetas y fibrina. Entonces, esto con respecto a la histología. Los sitios de mayor afectación con respecto al porcentaje vemos que en las arterias femoral y en la arteria poplitea suele ser en un 80 a 90% de los casos. Las tibiales anterior y posterior en un 40 a 50%. Y luego ya las ilíacas y también la aorta abdominal en un 30% de los casos. Entonces, como vemos, las arterias femoral y poplitea son las más afectadas en las extremidades inferiores. Con respecto a la manifestación inicial o la sintomatología inicial, vemos que menos de la mitad de los pacientes muestran síntomas. Esto generalmente inicia con claudicación intermitente, que es definido como un dolor espontáneo, como una sensación de calambre o también sensación de fatiga que refiere el paciente en los músculos. Esto suele aparecer generalmente durante el ejercicio y mejora con el reposo. Entonces, estando el paciente realizando algún tipo de actividad, presenta ese dolor o también algún tipo de calambre en extremidades inferiores y luego esto mejora con el reposo. El sitio de la claudicación suele ser en una zona distante a la oclusión arterial. En los casos más graves suele haber un dolor en reposo con extremidades frías, esto ya cuando suelen ser casos más graves.
con extremidades frías e insensibilidad en los pies y dedos. Estos generalmente suelen empeorar por la noche y también mejoran con la posición en declive. O sea que al acostarse. Los signos físicos, o sea que lo que nosotros vamos a encontrar en el examen físico se caracteriza generalmente por una disminución o ausencia de pulsos en sentido distal a la obstrucción. Esto más abajo, obviamente que va a ser ya en la región vamos a tener una disminución o ausencia de pulso pedio si estamos ante una obstrucción más arriba. Conforme se agrava, esto va presentando caída del vello en esa localización, también engrosamiento de uñas, piel lisa y brillosa, menor temperatura cutánea, puede haber palidez o también cianosis, presencia de úlceras, esto ya son lesiones sobreagregadas o también gangrenas. Esto ya con el correr del tiempo. Los métodos para el examen físico, tenemos ciertos métodos para la realización de la anamnesis y también del examen físico. La anamnesis y la exploración se realizan la sospecha de una arteriopatía periférica, primeramente con la anamnesis, con la historia clínica que relata el paciente, luego ya lo que nosotros vamos a encontrar en la exploración física. Se puede registrar la presión arterial también en las extremidades inferiores y utilizar un dispositivo Doppler para auscultar o registrar el flujo sanguíneo de las arterias. Eso sí tenemos dicho material. Otros métodos incluyen la angiografía convencional, también por resonancia magnética o tomografía de extremidades inferiores. Eso ya si contamos con dichos estudios. Pero lo ideal siempre es tener un dispositivo o un estudio Doppler para poder hacer el diagnóstico. El pronóstico generalmente vemos que en un 33 a 50% de los casos tienen signos de arteriopatía coronaria asociada. Entonces, de una vez que tenemos afectación de extremidades inferiores a nivel arterial, también vemos afectación a nivel de las arterias coronarias. Esto empeora generalmente el pronóstico. La mortalidad cada 5 años suele ser en un 15 a 30% de los casos. Cuanto más intensa sea la arteriopatía, mayor sería el riesgo de mortalidad. En un 25 a 30% de los pacientes que presentan isquemias críticas terminarían con los miembros amputados. Entonces, es por eso que lo ideal siempre es hacer un diagnóstico temprano. Y el pronóstico suele ser peor para los pacientes que continúan fumando o tienen diabetes mellitus ya teniendo alguna arteriopatía. Con respecto al tratamiento, vemos que debemos iniciar de inmediato para evitar riesgo de problemas cardiovasculares agudos y también la muerte. Siempre lo ideal sería mejorar los síntomas de las extremidades, evitar que esto evolucione y se llegue a la isquemia crítica, y también para conservar la viabilidad de dichos vasos. Generalmente, como siempre hablamos, lo ideal es iniciar con el tratamiento no farmacológico, con las modificaciones de los factores de riesgo y también con el tratamiento antiplaquetario. Como ya dijimos, en los pacientes fumadores que continúan fumando, esto suele ser de mayor riesgo. Primeramente también cambios en el estilo de vida, abstención o disminución tabáquica, control de la presión arterial en los pacientes que presenten algún tipo de comorbilidad, serían algunas de las medidas fundamentales previos a iniciar el tratamiento farmacológico. Con respecto al tratamiento farmacológico, vemos que los IECA podrían aminorar el riesgo de problemas cardiovasculares agudos en los pacientes con arteriopatías periféricas. Entonces, de una vez que tengamos un paciente hipertenso que
que tenga alguna arteriopatía periférica sería lo ideal de iniciar el tratamiento de inmediato con algún IECA. Los beta bloqueantes pueden utilizarse para tratar la hipertensión, sobre todo en los pacientes con arteriopatía coronaria. Como bien ya dijimos, siempre lo ideal con respecto al tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, los beta bloqueantes serían el tratamiento en realidad de segunda línea, pero sí bastante efectivo en los pacientes posterior a un infarto agudo de miocardio. Y esto más bien también ya ayudaría ya cuando tenemos alguna arteriopatía coronaria y también arteriopatía de las extremidades inferiores asociadas. Las estatinas, que son siempre ideales para tratar la hipercolesterolemia y también disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares y también cerebrovasculares, y con eso también disminuir el riesgo de muerte. Entonces, siempre en el tratamiento incluir a las estatinas. Los inhibidores plaquetarios, tenemos a la aspirina y también al clopidogrel, que son recomendables. En combinación no son más eficaces que la aspirina sola, entonces muchas veces lo ideal sería más bien el tratamiento con aspirina o el A125 solo. En los casos en donde se asocian los inhibidores plaquetarios, en donde son la aspirina y el clopidogrel, son en casos de arteriopatías coronarias. Los anticoagulantes, que tienen la misma eficacia que los antiagregantes, pero estos siempre tener en cuenta que aumentan el riesgo de sangrados, entonces eso sería más bien una contraindicación con respecto al tratamiento con anticoagulantes. Para el tratamiento de la claudicación intermitente y la isquemia crítica se incluyen las medidas de sostén primeramente, con el cuidado de los pies, siempre mantenerlos limpios. Esto siempre es importante, más bien en los pacientes también diabéticos. La utilización de humectantes con calzados adaptados y también protectores. Práctica de ejercicios regulares y en niveles cada vez más intensos en los pacientes con claudicación intermitente. Lo ideal siempre la caminata diaria, por lo menos 30 minutos diarios. Como bien ya dice, recomendar que caminen hasta que aparezca la molestia máxima de la claudicación, y después, en ese caso, como ya dijimos, que mejoran con el reposo, que reposen hasta que cedan los síntomas antes de volver a reanudar la marcha. Pero no por eso, no por haber la claudicación intermitente, prohibir a los pacientes de que realicen actividades como la caminata, sino más bien que desarrollen las actividades hasta donde aguanten y después reposen hasta que sean los síntomas. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos una variedad de medicamentos que ayudan más bien a la circulación periférica. Tenemos el cilostazol, que sería un fármaco con propiedades vasodilatadoras y también antiplaquetarias, que mejoran la distancia de la claudicación intermitente y también mejoran la calidad de vida. La pentoxifilina, que es bastante utilizada en los pacientes ya con alguna afectación de vasos de extremidades inferiores. Este mejora el flujo sanguíneo a la microcirculación, incrementa la duración del ejercicio en los pacientes con claudicación intermitente, y también las estatinas, que pueden resultar beneficiosas, pero se necesitan más estudios. En realidad, siempre cuando tenemos algún paciente con afectación de arterias o vasos de extremidades inferiores, ya iniciamos el tratamiento con las estatinas. Obviamente que todo eso previo a realizar estudios, ya sea del perfil lipídico, el estudio completo del paciente.
Las técnicas de revascularización, que también son tratamientos ya más bien dirigidos, vemos que están indicados en pacientes con síntomas discapacitantes, progresivos o también intensos de claudicación intermitente, o también para los sujetos con isquemia crítica. Vemos que entre las intervenciones no operatorias tenemos a la angiografía transluminal percutánea, también la colocación de endoprótesis y la aterectomía, en este caso que son intervenciones no operatorias. El tratamiento quirúrgico más bien va a depender del sitio y también de la extensión de la obstrucción y de la condición clínica del paciente. Este tratamiento realizan los cirujanos vasculares. Las técnicas quirúrgicas de una enfermedad aortoilíaca ya son las derivaciones aorto-bifemoral, la axilofemoral, la femorofemoral con empleo de injertos de Dacron. En las afectaciones femoropopliteas generalmente se realizan ciertas derivaciones con utilización de la vena safena e implantación de injertos. Esto ya va a depender, como dijimos, del sitio y también de la extensión de la obstrucción y de la condición clínica de cada paciente para la realización de dicho tratamiento quirúrgico. Eso entonces con respecto a la claudicación intermitente, la arteriopatía periférica. La oclusión arterial aguda vemos que ocurre cuando hay una interrupción súbita del flujo sanguíneo a una extremidad. Esto más bien, como ya dice su nombre, es una oclusión completa. La intensidad de la isquemia y también la viabilidad del miembro van a depender del sitio y también de la magnitud de la oclusión. Entonces, eso es importante tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico rápido y poder llegar a tiempo con respecto al tratamiento. La oclusión va a depender de dos causas principales. Primeramente la embolia y luego el trombo in situ. Los émbolos generalmente provienen del corazón, de la aorta y de las arterias de gran calibre. Vamos a ver en cuanto a las manifestaciones clínicas, cómo hacemos el diagnóstico, porque el diagnóstico debe ser de inmediato para poder llegar a tiempo con el tratamiento. Las causas a nivel del corazón serían la fibrilación auricular, en donde el corazón está ante una arritmia, en donde el corazón trabaja de una manera, de una manera asincrónica. El infarto agudo de miocardio, las miocardiopatías, generalmente las miocardiopatías dilatadas, en donde hay presencia de coágulos a nivel del corazón. También en las endocarditis infecciosas también podrían mandar émbolos y ocasionar una oclusión arterial aguda. En las extremidades inferiores, los émbolos se alojan a menudo en la arteria femoral. También podrían localizarse a nivel de la ilíaca poplitea y las tibioperoneas. Ya la trombosis in situ en el vaso afectado generalmente surge en vasos ya ateroscleróticos o en el aneurisma o en injertos de derivación arterial. Eso más bien ya sería la trombosis in situ. El cuadro clínico generalmente a menudo aparece en términos de 1 hora post la oclusión, en donde el paciente refiere a un dolor intenso, presencia de parestesias, insensibilidad o ausencia de sensibilidad y también frialdad de dicho miembro. Esto suele ser en términos de 1 hora más o menos posterior a la oclusión. Hay desaparición de pulsos, cianosis o palidez, podrían ser uno u otro, manchas en la piel y disminución de la temperatura cutánea, o sea que tenemos un miembro frío, sin pulso, cianótico o pálido, y esto suele ocurrir de inmediato. Lo importante aquí a tener en cuenta sería, entonces, presencia de un
dolor intenso al cabo de 1 hora posterior a la oclusión, presencia de parestesias. En realidad, en algunos casos puede no haber parestesia, sino más bien el dolor, ya eso asociado al examen físico con desaparición de pulsos, cianosis como vemos en la imagen, o también podría ser presencia de palidez, manchas en la piel de dicho miembro y disminución de la temperatura cutánea. El tratamiento sería confirmado el diagnóstico. El paciente debe recibir de inmediato heparina para evitar de que se propague el coágulo. Entonces, el tratamiento en sí serían los anticoagulantes. La intervención inmediata es fundamental para permitir la viabilidad del miembro, porque si no llegamos a tiempo con esto, con el tratamiento, el paciente podría perder el miembro. Se puede utilizar la tromboembolectomía endovascular o también derivación arterial para restablecer el flujo sanguíneo arterial, pero lo más rápido sería la tromboembolectomía endovascular. La administración de trombolíticos en estos casos, como el reteplase, generalmente se utiliza en los pacientes que tengan contraindicaciones para las intervenciones quirúrgicas o generalmente si hay oclusión de vasos distales de menor calibre que impiden el acceso quirúrgico. Entonces, el acceso quirúrgico va a ser más bien de acuerdo a la localización de dicha oclusión. Otro tratamiento también endovascular consiste en la trombectomía mecánica percutánea. Esto se encarga de fragmentar y también extraer el coágulo. Todas estas intervenciones quirúrgicas de las que estamos hablando generalmente son realizadas por un cirujano vascular experimentado. Generalmente si la extremidad ya no es viable, si ya pasó un tiempo oportuno, entonces en ese caso ya se realiza la amputación del miembro. Si ya estamos ante un miembro en donde no tenemos presencia de pulso, un miembro ya con gangrena, entonces el tratamiento en sí sería más bien la amputación de dicho miembro. Si la extremidad no está en peligro, el tratamiento consiste en observación y administración de anticoagulantes. Si vemos una extremidad en donde sí hay presencia de pulso o presencia de pulso débil por lo menos, en donde sí por lo menos tiene todavía coloración el miembro, entonces en ese caso lo ideal sería observar y administrar anticoagulantes. Luego ya el fenómeno de Raynaud. Tenemos el fenómeno de Raynaud y también la enfermedad de Raynaud. Este fenómeno se caracteriza por una isquemia de los dedos. Se manifiesta clínicamente por la aparición de palidez, cianosis y rubor de dedos de la mano y también de los pies posterior a la exposición al frío y al calentamiento posterior. Esto vemos que podemos encontrar en ciertas enfermedades en donde hay afectación de la vascularización. En este caso vemos que presenta cambios de color muy bien demarcados y circunscritos a manos y pies, para tener en cuenta que esto suele ocurrir posterior o después de la exposición al frío y al calentamiento posterior. Generalmente inicia con una palidez cuando el paciente se expone a un entorno frío. Esta palidez suele ser consecuencia de un espasmo de las arterias colaterales de los dedos. Durante dicha fase se dilatan los capilares y las vénulas y surge la cianosis. Entonces, primeramente inicia con una palidez cuando el paciente se expone a un entorno frío, ya posteriormente surge la cianosis. Generalmente las fases de palidez y cianosis
suelen acompañarse de una sensación de frío, insensibilidad o también presencia de parestesias. Las parestesias son más bien, los pacientes describen como una sensación de hormigueos en los miembros. Luego ya con el calentamiento desaparece el vasoespasmo digital y aumenta el flujo sanguíneo a las arteriolas y los capilares dilatados. Esto ya da lugar a lo que se conoce como la hiperemia reactiva, dando un color rojo brillante a los dedos. La persona generalmente presenta rubor, calor y una sensación dolorosa pulsátil durante la fase hiperémica. Entonces, primeramente tenemos una fase de palidez, luego de cianosis y posteriormente a eso la fase hiperémica, en donde ya sería con el calentamiento, en donde desaparece el vasoespasmo y aumenta el flujo sanguíneo a las arteriolas y capilares dilatados. Así entonces se constituye una respuesta trifásica de color típica del fenómeno de Raynaud. La enfermedad de Raynaud en sí corresponde a más de la mitad de los pacientes con fenómeno de Raynaud. Esto generalmente con mayor frecuencia, la frecuencia sería 5 veces mayor en las mujeres que en los varones. La edad promedio en donde vemos serían entre 20 a 40 años. La afectación mayor suele verse en los dedos de la mano que de los pies, entonces mayor afectación en manos. En pocas ocasiones hay afectación de orejas, o sea, de las partes distales, también de la punta de la nariz y también del pene. También podría verse en dichas localizaciones. A la exploración física vemos que los dedos pueden estar fríos entre uno y otro ataque y a veces sudan excesivamente. Como vemos en esta mano, estamos en la fase de cianosis primeramente. Esto cuando el paciente se expone al frío. En un 10% de los pacientes hay esclerodactilia. En menos del 1% podrían perder los dedos. Esto ya de acuerdo al grado de afectación. Y en un 15% de los pacientes mejoran espontáneamente y 30% van a evolucionar hacia la esclerodactilia o la amputación de los dedos. Podemos tener causas secundarias. El fenómeno de Raynaud generalmente aparece en un 80% de los pacientes con esclerodermia. En un 30% esto suele ser una manifestación inicial de dicha enfermedad. En un 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, y en un 30% de los portadores de dermatomiositis. Todas estas patologías autoinmunes son más frecuentes en las mujeres. Por eso, como ya dijimos, suelen aparecer con mayor frecuencia en mujeres. A veces surgen úlceras isquémicas en las yemas de los dedos que progresan a gangrena y también a autoamputación. Entonces, para tener en cuenta cuándo aparecen estas manifestaciones, cuando el paciente se expone al frío y posteriormente se expone al calor, existen estos cambios de coloración en los dedos. En los varones en más de 50 años, la aterosclerosis suele ser la causa más frecuente. En cuanto al tratamiento, necesitarán vestimentas cálidas que les proteja del frío, evitar exposiciones innecesarias, el uso de guantes y también evitar el tabaco. El tabaco, esto podría agravar esta enfermedad. El uso de bloqueantes de canales de calcio disminuye la frecuencia y también intensidad del fenómeno. Como bien ya dijimos, el fenómeno de Raynaud, primeramente la fase pálida al inicio. Luego ya al exponerse al frío tenemos la segunda fase en donde tenemos la fase cianótica, y la tercera fase ya al exponerse al calor sería la fase hiperémica.
Entonces, esos serían los trastornos arteriales a tener en cuenta. Uno de los trastornos más delicados y más graves suele ser la oclusión arterial aguda. ¿Por qué? Porque en ese caso debemos de realizar el tratamiento de inmediato para evitar así que el paciente pierda el miembro. Ya los trastornos venosos es importante tener en cuenta también para poder diferenciar entre los trastornos arteriales y los trastornos venosos. Suelen ser diagnósticos diferenciales en la práctica clínica. La trombosis venosa ya vimos anteriormente en la clase de la enfermedad trombótica, la trombosis venosa profunda. Los trastornos venosos, la trombosis venosa constituye la presencia de trombos en una vena superficial o también profunda, con una respuesta inflamatoria acompañante en la pared de dicho vaso. Nuevamente con la triada de Virchow vemos que tenemos la hipercoagulabilidad, luego la circulación o lentitud en la circulación venosa y posteriormente daño en la pared del vaso. Entre las causas tenemos a las cirugías ortopédicas, sobre todo las cirugías de cadera o rodillas, las cirugías abdominales o cirugías torácicas, pero con mayor frecuencia las cirugías ortopédicas, el cáncer de pulmón, cáncer de mama, estómago, páncreas, los traumatismos con fracturas de pelvis, tibia, fémur, columna, todo esto, ¿por qué? Porque hacen con que el paciente tenga un encamamiento crónico. También durante el embarazo y el puerperio, con el uso de anticonceptivos orales que aumentan la hipercoagulabilidad y los estados de hipercoagulabilidad en sí. Con respecto a la trombosis venosa superficial, vemos que constituye la trombosis de las venas safena interna y también la externa. En este caso no ocasionan embolia pulmonar cuando tenemos afectación de dichas venas. Estos provienen del uso de catéteres y también soluciones intravenosas. Los pacientes generalmente señalan un dolor localizado en el sitio del trombo y a la exploración física generalmente observamos un cordón enrojecido, caliente y doloroso al tacto que sigue el trayecto de la vena superficial. Entonces, esta afectación no genera un trombo para posteriormente ocasionar una embolia pulmonar. El tratamiento en sí consiste en las medidas de sostén. Como ya dijimos, un paciente fumador, la medida ideal sería que dejen de fumar, reposo en cama con elevación del miembro y también aplicación de compresas calientes. El uso de antiinflamatorios no esteroideos como antiinflamatorios también se podrían plantear como analgesia, eso más bien como tratamiento sintomático. Las venas varicosas, aquí como vemos en la imagen, vemos que la inspección visual en posición de clive con el paciente parado ya nos confirma el diagnóstico. Esto vemos que son venas superficiales, flexuosas y dilatadas. Los síntomas generalmente comprenden como molestias sordas o sensación compresiva de las extremidades inferiores después de estar mucho tiempo de pie. Esta afectación suele ocurrir más bien en pacientes que están todo el día en la posición de pie. Esto cede cuando se reposa y cuando se elevan los miembros inferiores. En ocasiones, asociado a eso, vemos que hay presencia de edema o presencia de úlceras a nivel de la piel, o en otras situaciones se rompen y pueden sangrar. Entonces, esto vemos en pacientes ya que están mucho tiempo en posición parada, generalmente mejoran con el reposo y al elevar los miembros, y a eso puede estar asociado presencia de edema, presencia de alguna úlcera a nivel de la piel por disminución
de la circulación en dicha localización, que en algunos casos podrían romperse y también sangrar. En cuanto al tratamiento, el paciente, como ya dijimos, debe elevar las extremidades, evitar estar mucho tiempo de pie y también la utilización de medias elásticas compresivas. El tratamiento con escleroterapia, la utilización de láser o cirugías también podrían plantearse en quienes presentan síntomas o también trombosis repetitivas o presencia de úlceras. La escleroterapia suele ser bastante útil en esos casos. Vemos que primeramente inicia como unas venitas de araña, luego ya las venas varicosas reticulares, el tronco de venas varicosas, luego ya eso podría evolucionar a una insuficiencia venosa crónica y luego las úlceras tróficas, en donde ya encontramos presencia de lesiones. La insuficiencia venosa crónica, esta situación generalmente puede ser consecuencia de una trombosis venosa profunda, de una insuficiencia valvular o también de ambas. Generalmente en la insuficiencia venosa crónica las personas o los pacientes refieren una molestia sorda a nivel de las piernas. Esto generalmente suele empeorar con la bipedestación o con el paciente parado. Se observa una mayor circunferencia de dicha pierna o de la pierna afectada, también con presencia de edema o aumento del tamaño del miembro y también presencia de varices. En este caso ya vemos asociado presencia de una úlcera. En la porción distal hay eritema, suele haber eritema, hiperpigmentación y úlceras. Y también la celulitis en dicho miembro suelen ser repetitivos o celulitis de miembros inferiores. Entonces aquí es importante tener en cuenta la diferenciación entre una insuficiencia venosa crónica y también entre la oclusión arterial aguda. ¿Por qué? Porque esto podría confundirnos con algunos casos se hace el diagnóstico equivocado de una oclusión arterial. Esto más bien sería una afectación venosa y suele ser crónico, en donde ya tenemos presencia de úlceras a nivel de la piel. Estas úlceras pueden sobreinfectarse y también dar cuadros infecciosos. Y los trastornos linfáticos. Vamos a ver un poquito. Entre los trastornos linfáticos, el linfedema, el más frecuente, puede ser primario o también secundario. El linfedema primario aparece en 1 en 10.000 casos y suele ser debido a agenesia, hipoplasia y obstrucción de los vasos linfáticos. Ya el linfedema secundario, que suele ser más frecuente, es una entidad adquirida, consecuencia de un daño a los vasos linfáticos. Generalmente entre las causas vemos que son frecuentes episodios repetidos de linfangitis bacteriana, tumores como el linfoma, ciertas cirugías y las radioterapias. Generalmente esto suele ser indoloro, o sea, no duelen, pero los pacientes refieren molestias como pesadez o también se preocupan por el aspecto del miembro. Al inicio el edema suele ser blando con presencia de godet, o sea, dejan godet, pero posteriormente al evolucionar esto se torna duro, firme, la extremidad pierde su contorno normal y los dedos adquieren un aspecto cuadrado. Como vemos en la imagen, aquí tenemos asimetría en ambos miembros. Vemos que hay ya un edema duro, esto ya es más bien evolucionado, en donde la extremidad pierde su contorno normal y también los dedos ya se vuelven cuadrados. Luego de la exploración física, generalmente se debe realizar una ecografía abdominal y también pélvica
o una tomografía computarizada en busca de lesiones obstructivas como neoplasias asociadas. Para el tratamiento, el paciente debe seguir medidas higiénicas y también la atención meticulosa de los pies y la utilización de emolientes para evitar la sequedad en dicho miembro. ¿Por qué? Porque lo más frecuente que podemos encontrar suelen ser las infecciones sobreagregadas, infecciones bacterianas sobreagregadas, eh, posterior a episodios repetidos de dichas linfangitis. También practicar actividades físicas, elevar los miembros, realizar masajes para facilitar el drenaje linfático en dicha localización, utilización de medias elásticas de compresión, el uso de antibióticos o antifúngicos en casos especiales, en el caso de que haya alguna infección ya sea bacteriana o micótica asociada. Generalmente se puede realizar técnicas quirúrgicas como la anastomosis linfático-venosas para poder recanalizar el flujo linfático y esto transferir al sistema venoso. No se suele realizar en todos los casos. Estos pacientes más bien ya suelen ser pacientes ya con otras afectaciones también. Entonces es nada más como para hacer el diagnóstico y poder hacer el tratamiento adecuado. Como bien ya dijimos, son tratamientos más bien de sostén. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las enfermedades de las extremidades inferiores. Por si tengan alguna pregunta, pueden escribir en el chat y me avisan qué día podemos fijar para poder fijar la recuperación de la clase del jueves 15.